Universidad Bolivariana del Ecuador, Diagnóstico y Atención Pedagógica a la Diversidad, Proyecto Integrador, Diseño de las Estrategias de Intervención Pedagógica. Proyecto final. Muy buenas noches, doctora Yané Portilla. Grupo número 10. Integrantes: Tania Bermeo, Cristian Cepeda, Anabela Chica, Gonzalo Cortés, Shirley Martínez, Juan Miranda y mi persona, Cecibel Peñafiel. Estrategias pedagógicas para la atención educativa integral del caso. Datos generales. Estos datos generales los voy a ir mencionando en el trayecto del caso. Motivo del estudio. El presente estudio se realiza como parte del proceso de evaluación psicopedagógica dentro de la formación profesional docente con el objetivo de analizar las características del desarrollo de los estudiantes, identificar sus necesidades educativas y profesionales y diseñar estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje e inclusión educativa. Para iniciar la presentación de nuestro proyecto integrador, es importante contextualizar el caso que fue objeto de estudio dentro del proceso de diagnóstico y atención pedagógica a la diversidad. En primer lugar, presentamos los datos generales de la estudiante identificada con la sigla SAAL con el fin de resguardar su identidad y garantizar la confidencialidad del proceso evaluativo. La estudiante tiene 11 años de edad, es del sexo femenino y actualmente cursa el sexto año de educación general básica en la institución educativa Fiscal 24 de Mayo, ubicado en el sector de Llano Chico en la ciudad de Quito. El proceso de evaluación psicopedagógico se desarrolló durante el periodo específico comprendido entre el 8 y el 21 de febrero del 2026, lo cual permitió recopilar información suficiente sobre su desarrollo académico, personal y social. Estos datos generales son fundamentales porque permiten ubicar el caso dentro de un contexto educativo real, considerando factores como la edad, el nivel educativo y el entorno escolar donde se desenvuelve la estudiante. En segundo lugar, se presenta el motivo del estudio, el cual surge como parte del proceso de formación profesional docente, específicamente dentro del análisis de casos relacionados con la atención a la diversidad en el aula. El objetivo principal de este estudio fue analizar las características del desarrollo de la estudiante, identificar sus necesidades educativas y reconocer sus potencialidades, con el propósito de diseñar estrategias pedagógicas que favorezcan su aprendizaje y promuevan una verdadera inclusión educativa. Este tipo de evaluación psicopedagógica resulta fundamental en el contexto educativo actual, ya que permite a los docentes comprender mejor las particularidades de cada estudiante y tomar decisiones pedagógicas basadas en evidencias, favoreciendo así procesos de enseñanza más inclusivos, equitativos y centrados en las necesidades reales del alumnado. De esta manera, el estudio del caso constituye el punto de partida para la posterior identificación de fortalezas, dificultades y la elaboración de estrategias de intervención pedagógica, las cuales serán presentadas por los siguientes expositores. Buenas noches. Continuando con la presentación del caso, es importante describir la información, ¿sí?, general sobre el estudiante, realizando un proceso de análisis. En primer lugar, al analizar la información del caso, se identificó que la estudiante presenta una caracterización general marcada por las dificultades en el proceso del aprendizaje, especialmente en el desarrollo de habilidades con la lectura, la escritura y la comprensión de contenidos. Estas dificultades influyen directamente en el rendimiento académico y en la manera en la que participan las actividades escolares. A partir de esta caracterización inicial, fue necesario realizar un análisis más profundo para identificar las áreas potenciadas y las áreas afectadas en el desarrollo del estudiante. Este análisis permitió comprender que el aprendizaje no depende únicamente de las dificultades que presenta el estudiante, sino que también de sus fortalezas, de sus capacidades, las cuales pueden ser utilizadas como punto de apoyo para mejorar el proceso educativo.
Dentro de este análisis se identificaron diversas áreas que influyen en el desarrollo integral, ayudando, de esta manera podemos incluir también aspectos cognitivos, lingüísticos, socioemocionales y académicos, por lo cual permitió tener una visión más completa del caso. Para mantener esta información de manera objetiva y organizada, se aplicaron diferentes métodos y técnicas de evaluación psicopedagógica. Entre las principales técnicas utilizadas se encuentran la entrevista al representante legal, que permitió conocer los antecedentes del desarrollo de la estudiante y en el contexto familiar. La guía de observación en el aula, mediante la cual se analizaron sus comportamientos, participación y dificultades dentro del entorno escolar. También ocupamos lo que es la matriz FODA, lo que ayudó a identificar lo que son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con el proceso educativo. Y finalmente, el instrumento de estilos de aprendizaje, que permitió identificar la forma en que el estudiante aprende con mayor facilidad. La aplicación de estas técnicas permitió recopilar la información relevante y confiable que posteriormente sirvió de base para identificar las necesidades educativas del estudiante y así poder diseñar estrategias pedagógicas adecuadas para fortalecer su aprendizaje y favorecer su inclusión educativa. Aquí presentamos los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las diferentes técnicas de evaluación psicopedagógicas, las cuales permitieron recopilar información relevante sobre el desarrollo académico, personal, social de la estudiante. La primera técnica aplicada fue la entrevista al representante legal. A través de esta entrevista se logró conocer información importante sobre el contexto familiar y los antecedentes del desarrollo del estudiante. En este proceso se identificó que la familia mantiene un entorno estable. Sin embargo, el acompañamiento académico por parte de los padres es limitado, debido a sus responsabilidades laborales, siendo la hermana mayor quien brinda mayor apoyo en las tareas escolares. Además, se confirmaron antecedentes importantes como el nacimiento prematuro y el diagnóstico de TDAH, factores que influyen en su proceso de aprendizaje. La segunda técnica utilizada fue la guía de observación en el aula, que permitió analizar directamente el comportamiento del estudiante dentro del entorno escolar. A través de esta observación se evidenció que presenta dificultades para mantener la atención sostenida, se distrae con facilidad y requiere acompañamiento docente para comprender las actividades. No obstante, se observó que mantiene una buena interacción con sus compañeros y muestra disposición para participar en actividades grupales. La tercera herramienta aplicada fue la matriz FODA, la cual permitió organizar la información obtenida, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con su proceso educativo. Este análisis facilitó comprender tanto los factores internos como los externos que influyen en su aprendizaje. Finalmente, se aplicó un instrumento para identificar el estilo de aprendizaje mediante el cual se identificó que el estudiante presenta predominancia en los estilos visual y kinestésico, lo que significa que aprende mejor mediante imágenes, material concreto y actividades prácticas. En conjunto, los resultados obtenidos a partir de esta técnica permitieron construir una visión integral del caso, que posteriormente sirvió como base para la valoración diagnóstica y el diseño de estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades del estudiante. Valoración integral de los resultados de la evaluación. Una vez analizados los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas de evaluación psicopedagógicas, se realizó una evaluación integral del caso de la estudiante con las siglas SAAL. Esta valoración permite comprender que el proceso de aprendizaje de la estudiante no depende de un solo factor, sino de la interacción de diversos elementos, entre los que se encuentran aspectos cognitivos, lingüísticos, atencionales y sociofamiliares. En el ámbito cognitivo se identifican dificultades relacionadas con la atención sostenida, la memoria y el procesamiento de la información, aspectos que se encuentran asociados al diagnóstico previo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH. Estas características influyen directamente en su capacidad para organizar tareas, comprender instrucciones y consolidar aprendizajes.
En el área comunicativa y lingüística se evidencian limitaciones en el desarrollo de la lectura, escritura y expresión oral, lo cual repercute principalmente en el área de la lengua y literatura, generando una desfase en relación con el nivel educativo que actualmente cursa. Sin embargo, también es importante destacar que el estudiante presenta potencialidades significativas. Entre ellas se encuentra su actitud positiva hacia el aprendizaje, también la disposición para poder participar en actividades grupales y su adecuada interacción con compañeros y docentes. Además, se identificó que el estudiante responde mejor cuando se utilizan recursos visuales, materiales concretos y actividades prácticas, lo que confirma la presencia de un estilo de aprendizaje visual y kinestésico. Finalmente, desde el contexto familiar se observa un entorno estable, aunque con acompañamiento académico limitado por parte de los padres, lo cual influye en el refuerzo de los aprendizajes fuera del aula. En conjunto, esta valoración integral permite comprender el caso de una manera más completa y sirve como una base para poder definir las conclusiones del estudio y plantear estrategias pedagógicas adecuadas que favorezcan su inclusión educativa y su desarrollo integral. Les comentaré acerca de las conclusiones. Se identifican manifestaciones compatibles con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH, previamente diagnosticado en el cual incide en la atención sostenida, organización y seguimiento de instrucciones. A partir de la evaluación psicopedagógica realizada a la estudiante, se concluye que presenta características compatibles con el TDAH, es decir, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, diagnóstico que ya había sido identificado previamente. Esta condición incluye principalmente en su capacidad para mantener la atención durante periodos prolongados, organizar sus tareas y seguir instrucciones complejas. Como consecuencia, estas dificultades afectan directamente su rendimiento académico, especialmente en habilidades basadas como la lectura, la escritura y la expresión oral, generando un desfase en relación con el grado que actualmente cursa. Sin embargo, el diagnóstico no solo evidencia dificultades, también se identificaron fortalezas importantes en la estudiante, como su disposición para aprender, su participación en actividades grupales y su buena respuesta cuando recibe orientación y acompañamiento del docente. Por ello, la conclusión principal no se centra únicamente en las limitaciones, sino en la necesidad de aplicar estrategias pedagógicas adecuadas. Se recomienda implementar adaptaciones curriculares no significativas, metodologías inclusivas y un acompañamiento constante que le permite fortalecer sus habilidades, desarrollar con mayor autonomía y garantizar su inclusión efectiva dentro del aula. En resumen, podemos decir que con apoyo adecuado, el estudiante tiene el potencial de avanzar favorablemente en el proceso de aprendizaje. A continuación, pronóstico. El pronóstico del caso de la estudiante SAAL es favorable, ya que presenta importantes potencialidades que pueden fortalecer mediante una intervención pedagógica adecuada. Entre sus principales fortalezas se encuentra su motivación para participar en clases, su adecuada interacción social con compañeros y docentes y su disposición para aprender. Estas características facilitan su integración en el aula y contribuye positivamente a su proceso educativo. Además, se identificó que obtienen mejores resultados cuando se utilizan recursos visuales, material concreto y actividades prácticas, lo que evidencia un estilo de aprendizaje visual y kinestésico. Esto indica que, si aplica estrategias metodológicas acorde a sus características, pueden lograr avances progresivos en su aprendizaje. Sin embargo, es necesario mantener un seguimiento constante
aplicar adaptaciones curriculares no significativas y brindar refuerzos pedagógicos, especialmente en el área de lengua y literatura, donde presentan mayores dificultades. Finalmente, el trabajo en conjunto entre docentes, familia y equipo de apoyo institucional será fundamental para fortalecer su desarrollo académico, personal y social. En conclusión, el pronóstico es positivo siempre que mantenga un acompañamiento continuo y estrategias educativas adecuadas. Para finalizar la presentación, se expone el esquema donde se incluye lo que es la estrategia pedagógica para la atención educativa integral y la valoración final. En este esquema tenemos lo que es, lo cual fue diseñada para el diagnóstico pedagógico realizado en el caso del estudiante SAAL. Esta estrategia se organiza considerando varios elementos fundamentales. El resumen del caso que tenemos en el proceso de responsabilidades, ¿no? Entonces, esta estructura permite planificar una intervención educativa clara, organizada, orientada a las necesidades reales del estudiante. En primer lugar, tenemos las áreas potenciadas. Se identificaron aspectos positivos que pueden favorecer su aprendizaje, tanto como una buena disposición y la motivación para participar en actividades escolares, su adecuada interacción social con los compañeros y con los docentes, su interés por actividades dinámicas y su mejor desempeño cuando se utilizan apoyos visuales. Estas fortalezas constituyen una base importante para el desarrollo de las estrategias efectivas. Por otro lado, también se identificaron áreas limitadas, entre las que se destacan dificultades en la lectura, escritura y problemas en la expresión oral, baja autonomía didáctica, dificultades para mantener la atención sostenidas asociadas al TDAH, las dificultades para comprender instrucciones complejas, las limitaciones orientadas en acciones pedagógicas que se deben implementar para apoyar su proceso educativo. A partir de este análisis se plantearon diversas acciones de intervención pedagógica. Entre ellas se destacan las estrategias para fortalecer el área del lenguaje mediante el uso de pictogramas, lectura guiada, asociación de imagen-palabra y actividades orales apoyadas en las secuencias visuales. En el área cognitiva, especialmente en matemática, se propone el uso del material concreto, tablas visuales, ejercicios guiados paso a paso, lo cual facilita la comprensión de estos contenidos. Además, se incluyen acciones en el área socioafectiva, como el refuerzo positivo, la participación en actividades grupales, en el fortalecimiento de la autoestima, así como estrategias para mejorar la atención mediante actividades cortas, segmentadas y el uso de estímulos visuales y dinámicos. En cuanto al tiempo de la intervención, se propone una primera fase en una semana de actividades iniciales, seguida de un mes de seguimiento y refuerzo, en el cual nos permitirá evaluar los avances del estudiante. También es importante destacar en este proceso que requiere la participación de diversos actores educativos, tanto entre ellos la familia, los compañeros del aula, el docente, la UDAI y el DESE, quienes trabajan de manera articulada para apoyar el proceso educativo del estudiante. Entre las posibles soluciones, se plantean acciones como el refuerzo pedagógico en la lectoescritura, adaptaciones curriculares no significativas, el uso permanente de material visual, el establecimiento de rutinas de estudio en el hogar y la coordinación entre docentes, familias y el equipo institucional. Finalmente, se concluye que la aplicación de estas estrategias pedagógicas permitirán fortalecer las habilidades académicas, las personales del estudiante, el fortalecimiento de su proceso de inclusión educativa y mejorando progresivamente su desempeño escolar. Para cerrar esta presentación, tenemos una frase del neuroeducador Francisco Mora, quien afirma que solo se puede aprender aquello que se ama. Esta reflexión nos recuerda que el aprendizaje significativo se construye cuando el docente logra despertar motivación, interés y emociones en sus estudiantes, especialmente cuando se trabaja desde una perspectiva inclusiva y respetuosa de la diversidad. Somos el Grupo 10. Muchas gracias por su atención.